Muy buenos días, mi nombre es José Luis Gálvez Nieto, soy académico, profesor del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la Frontera de Chile. Yo soy puntualmente de la región de la Araucanía, al sur de Chile, y voy a presentar a continuación la ponencia explorando el constructo de idoneidad profesional para la práctica del trabajo social en Chile. Este es un proyecto de investigación formativa. Abajo ustedes pueden ver el código IF210015, a quien damos las gracias porque el financiamiento de este proyecto obedece a la Dirección de Investigación y a la Dirección de Pregrado de la Universidad de la Frontera. En términos de introducción, quiero comentarles que el constructo de idoneidad profesional para la práctica del trabajo social resulta un constructo relevante y significativo tanto para el medio académico como para la sociedad en general. El trabajo social tiene un amplio impacto muchas veces en las personas, digamos, más desposeídas de nuestro país. Por lo tanto, evaluar ya la idoneidad de las prácticas que desarrollan nuestros estudiantes es un aspecto muy, muy significativo. En términos generales, los procesos de práctica profesional resultan un espacio académico de gran relevancia tanto para los estudiantes como para los profesores, en donde convergen muchas herramientas para la formación del pregrado. En términos generales, a pesar de su relevancia ya en Latinoamérica y puntualmente en Chile, donde se sitúa este estudio, los procesos de evaluación de las prácticas profesionales son escasos. Se realizan a través de instrumentos de medida muchas veces que no están validados ni tampoco poseen un desarrollo teórico robusto, ¿ya? Entonces, en este contexto nosotros hablamos del constructo de idoneidad profesional. Ahora bien, ¿qué es el constructo de idoneidad profesional? Bueno, como su nombre lo dice, el constructo es una variable compleja, ¿ya? Es decir, una variable que no es directamente medible, es decir, no es una cosa tangible y observable, sino que es una variable latente que posee múltiples dimensiones que voy a detallar a continuación, ¿ya? El concepto de idoneidad posee 5 dimensiones. El primero es idoneidad general, ya que está compuesto por 11 ítems operacionalizados en una escala y refiere a los siguientes elementos. Por idoneidad general vamos a entender que el estudiante demuestra una orientación hacia el aprendizaje permanente. Posee autoconocimiento que le permite conocer tanto sus fortalezas personales y profesionales como sus prejuicios, ¿ya? Y otra serie de elementos. Por lo tanto, una dimensión importante es la idoneidad general. La idoneidad analítica refiere hacia si el estudiante de trabajo social analiza críticamente el contexto general donde desarrolla su práctica, ¿ya? En ello se considera el contexto político, económico e institucional. Eso. Esta dimensión están los ítems del 12 al 17 en nuestra escala que nosotros aplicamos. También está la idoneidad de la práctica. Evalúa el desempeño del estudiante en los siguientes ámbitos: toma decisiones fundadas, ya, elementos teóricos, metodológicos, etc. Uso de su poder profesional de manera responsable. Establece diferencias entre relación personal y profesional, manteniendo límites claros con los usuarios, etc. También esta es una dimensión que es evaluada por el cuestionario y que está entre los ítems 18 al 24. La idoneidad personal, que se refiere, digamos, a la estabilidad emocional de él o la estudiante, manejando adecuadamente sus problemas personales. Ya conoce las razones por las cuales estudia trabajo social y demuestra competencia en la escritura y efectiva de documentos profesionales. Ya, todos esos elementos están condensados en esta dimensión que es la idoneidad personal, y que estarían compuestos por ítems, ya preguntas, del 25 al 48. Y finalmente, también hablamos de una idoneidad ética, también es una dimensión importante para el ejercicio profesional,
el estudiante demuestra un claro compromiso con los valores profesionales de la dignidad personal, respeto por la diversidad y se aprecia un trabajo dirigido a mejorar el bienestar de las personas con las cuales ha trabajado. Y hay algunos indicadores para medir esta dimensión que son del 29 al 33. Por lo tanto, tenemos un constructo denominado idoneidad profesional con 5 dimensiones, como señalaba anteriormente, y 33 ítems para medir. Bueno, el objetivo de esta ponencia ya es mostrar algunos resultados preliminares ya sobre el uso del constructo de idoneidad profesional para la práctica del trabajo social, ya en una muestra de trabajadores y trabajadoras sociales chilenos que se desempeñan como supervisores institucionales en universidades de Chile. Eh, para el método, nosotros, bueno, este estudio se realizó mediante la estimación de una muestra probabilística estratificada con una confiabilidad del 99,7%, un 3% de margen de error y una varianza P igual a Q igual a 0,5. Estos parámetros nos permiten obtener un margen estadístico robusto para la estimación de la muestra. Finalmente, a partir de la población de estudiantes que nosotros vamos a considerar, miren, nosotros vamos a considerar una población de estudiantes que está conformada por estudiantes de 2 escuelas de Chile, de todas las zonas de Chile, de todas las regiones de Chile. Ustedes saben que Chile es un país largo, entonces tenemos diversas zonas donde vamos a estar, digamos, midiendo esta idoneidad profesional. Son entre 800 y 900 supervisores institucionales que nosotros hemos catalogado. Bueno, para nosotros poder dar cuenta del parámetro poblacional de la idoneidad profesional, nosotros hemos seleccionado una muestra, vamos a seleccionar una muestra, digo vamos, porque vamos en proceso, vamos avanzando, de 414 supervisores institucionales. Cuando me refiero a supervisores institucionales, nosotros le llamamos al tutor que tiene el estudiante en la institución de práctica. En estos casos, nosotros como Universidad de Chile generalmente tenemos la estructura de un tutor académico, que es un profesor o profesora de las escuelas de trabajo social, y supervisores de campo o supervisores institucionales que supervisan al estudiante en las instituciones de práctica donde ellos se desarrollan su ejercicio profesional. Por lo tanto, 414 individuos para representar, como les digo, entre 800 a 900 supervisores institucionales que serían supervisores de estas 2 escuelas. Actualmente nosotros vamos aplicando hemos estado durante los últimos 4 meses, estado trabajando en la recuperación de los cuestionarios de estas 2 escuelas. Hasta el momento hemos aplicado 145 cuestionarios a supervisoras y supervisores institucionales. El 68,3% son mujeres, un 31,7% son hombres de estos supervisores, con un promedio de ejercicio profesional en sus cargos igual a 5,63 años, con una desviación estándar de 5 años, es decir, en promedio las distribuciones de ejercicio profesional van a estar entre los 10 y entre 1 año y 10 años en promedio, más o menos la desviación estándar. Estos se desempeñan un 50% de estas personas se desempeñan en intervención social directa, otros en gestión y gerencia social, el 28%, en docencia algunos, 4,9%, y en el área político-decisional, 16,2%. Los instrumentos que nosotros trabajamos para efectos de esta presentación, de esta ponencia, es un cuestionario sociodemográfico y trabajamos con la versión adaptada por nuestro equipo ¿ya? De investigadores e investigadoras de la escala de idoneidad profesional para la práctica profesional ya de la profesora Dora Tam, ¿ya? En este caso estoy citando a Tam y Coleman del año 2009 cuando sale la primera adaptación de esta escala. Como les decía, 33 ítems distribuidos en 5 factores. Y respecto de las evidencias de validez, esta escala reportó evidencias de validez robustas con 5 factores correlacionados en Canadá, ¿ya?
Los procedimientos, nosotros resguardamos los principios éticos establecidos por la Universidad de la Frontera y realizamos un procedimiento de adaptación lingüística a esta escala porque este instrumento está en inglés. Ya, para los análisis de datos que les voy a mostrar a continuación, nosotros utilizamos medidas descriptivas, medidas de centralización, de centro, medidas de dispersión y para poder hacer análisis, dos análisis comparativos utilizamos unos análisis no paramétricos que están detallados a continuación. ¿Ya? En relación a los resultados que nosotros obtuvimos en esta parte, nosotros estuvimos explorando con estos 145 digamos, supervisores y supervisoras que respondieron y encontramos algunas diferencias, por ejemplo, interesantes que nos permiten ir explorando la textura de estos resultados. Ya en primer lugar, nosotros aplicamos, como ustedes pueden ver este gráfico, ya en amarillo son las puntuaciones, los puntajes de los supervisores institucionales hombres y los verdes de las mujeres. En términos generales, nosotros podemos decir que existen diferencias estadísticamente significativas entre la evaluación de la supervisión ya de práctica en base a la idoneidad profesional entre supervisores institucionales hombres y supervisores institucionales mujeres. Como vemos, quienes puntúan de manera más alta son los supervisores institucionales hombres que tienen esta línea amarilla de acá. Y la dimensión con mayores diferencias ya es idoneidad ética. Eso es lo que encontramos nosotros como primer hallazgo. Quiero mostrarles también un segundo hallazgo que es súper importante para nosotros también como equipo, porque nos habla, digamos, de la estructura, de cómo nuestros supervisores y supervisoras desarrollan su evaluación de la práctica. Encontramos diferencias según antigüedad de la institución, es decir, los años de servicio que se han desempeñado en su institución. En este contexto nosotros encontramos diferencias fuertes ya entre personas que tienen menos de 4 años y las personas que tienen más de 5 años. Como pueden observar acá en la leyenda del gráfico, este perfil que aparece en verde son aquellos supervisores institucionales con más de 5 años en la institución, ¿ya? Y los amarillos que están acá abajo, ya menos de 4 años. En términos generales, ya los supervisores que tienen más de 5 años en las instituciones tienden a evaluar de manera más positiva a los estudiantes que supervisan. Esto es relevante porque en este contexto observamos que las mayores diferencias, por ejemplo, que los supervisores visualizan en los estudiantes están en las dimensiones de idoneidad profesional e idoneidad práctica. ¿Ya? Finalmente, también es una diferencia importante, ¿ya? La idoneidad general. Esas son, digamos, las dimensiones que nosotros observamos mayores diferencias, es decir, encontramos diferencias estadísticamente significativas entre supervisores institucionales y su cantidad de años que llevan desempeñándose en la institución. Observamos que efectivamente vemos una tendencia que los supervisores que tienen más tiempo en las instituciones evalúan de manera mucho más positiva esta diferencia. En términos de discusión, lo primero es señalar que, como señalé anteriormente, nosotros encontramos funcionamientos diferenciados, ¿no es cierto?, según sexo, ¿ya? Según sexo y según edad. Como señalé anteriormente, voy a mostrar nuevamente acá, según sexo, observamos que los hombres evalúan de manera mucho más positiva la idoneidad, ¿ya? Y fuertemente los temas de idoneidad ética, y según estos resultados también observamos que efectivamente los supervisores que tienen más años en las instituciones tienden a evaluar mejor a los estudiantes. Estos temas se pueden explicar desde una perspectiva teórica. Nosotros tenemos que seguir explorando estos resultados. Estos son resultados preliminares, pero nos llaman la atención que, por ejemplo, los hombres tengan una mejor evaluación de la práctica, tienden a ser mucho más benevolentes con los estudiantes, sobre todo en la parte de la dimensión ética.
Y también nos llama la atención los resultados que se generan a partir de la cantidad de años que llevan los supervisores, la edad, digamos, de años que llevan ellos en las instituciones, y podemos observar que aquellos que llevan 5 años o más en las instituciones evalúan de manera mucho más favorable ciertas dimensiones de la idoneidad profesional. Esto puede deberse en términos generales a que efectivamente los supervisores más jóvenes son mucho más rigurosos, tienden a ser mucho más duros con la evaluación de los estudiantes. En términos generales, podemos ir concluyendo que la necesidad de estudiar, de realizar estudios psicométricos para ver si esta dimensión que se llama idoneidad profesional es factible en otros contextos, ¿ya? Y confirmar la estructura teórica de esta escala en distintos contextos, ojalá latinoamericanos o en habla hispana. Conclusiones, esta investigación tuvo como objetivo explorar los resultados preliminares, insisto, del concepto de idoneidad profesional para la práctica del trabajo social en una muestra de trabajadoras y trabajadores sociales que se desempeñan en instituciones de práctica, ya en diversas universidades chilenas. Los resultados preliminares nos permiten identificar diferencias según género y según tiempo de permanencia en las instituciones. Les dejo a continuación algunas referencias para que puedan revisar, digamos, con más detención este constructo.